Muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos y les guarde. Vamos a estudiar, estamos viendo el discipulado, el cristianismo confundido, ¿sí? Estamos viendo el cristianismo confundido y hoy vamos a ver lo que es el estudio número 12, ya nuestro penúltimo estudio, para concluir. Ya estamos llegando a la recta final y quiero dar una disculpa también por la transmisión de ayer. Ayer no terminé a tiempo unas actividades y pues me ganó el tiempo para tener el estudio hoy, ayer a las 7 de la noche. Por eso lo estamos grabando, lo estoy grabando y para que se transmita hoy a las 7, se debe estar transmitiendo hoy, ya pasada las 7 de la noche, ¿sí? Hoy vamos a ver cristianismo confundido, el número 12. No confundas el activismo en la iglesia o dentro de la iglesia, no confundas el activismo con la salvación. No confundas el activismo con la salvación. Hay veces cuando alguien ingresa a la iglesia, donde un servidor preside o están otros hermanos presidiendo, nosotros hemos topado muchas veces con la necesidad de pedirle el favor a las personas que dejen de servir o alguien que quiere empezar a servir y te consideran y te dicen, hermano, me gustaría servir, ¿puedo servir, hacer algo? A veces ha habido decirles que no todavía, que todavía no, y algunos se sorprenden, algunos lo reciben bastante bien, y los que lo reciben bastante bien ahorita están sirviendo al Señor. Pero lamentablemente otros no lo reciben bien, otros se enojan y se van, definitivamente se van, y a veces se van en un mal plan, pero pues eso depende mucho de cuidar sus corazones y la reacción que ellos tienen. Si nosotros fuéramos un grupo irresponsable, que Dios nos guarde a jactarnos de nada, pero tampoco ser ligeros y descuidados, pues que sirva a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo sirva, total es para Dios, Dios lo merece, todos somos hermanos, todos somos cristianos, todos somos aquí, allá, y que todos sirvan. Pero no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque amamos a las almas, amamos a las personas. Y hay veces cuando alguien se atreve a servir, pero vemos que va por un camino correcto, que es lo que vamos a hablar hoy, pues los dejamos servir, pero hablamos con ellos, se hace formal, nos sentamos y hablamos. Se aclara de que no debe haber sido así, pero pues bueno, el punto es que cuidemos su alma, ¿sí? ¿Por qué cuidar el alma? Porque cuando uno confunde el activismo con la salvación, hay gente que llega a la iglesia y ya quiere servir, lo hace con un pensamiento incorrecto, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo para empezar el estudio de hoy. Un ejemplo. Hay una iglesia, un grupo de gente o una persona que llega a una iglesia, un hermano o hermana, una persona llega a la iglesia y esa persona trabaja agotadoramente en la obra de Dios, lo que le pidas. Es un defensor de la doctrina, tiene bastante conocimiento bíblico, se da cuenta quiénes son los charlatanes y defiende la fe, ¿sí? Ardientemente. Se mantiene firme y constante, pasa dificultades, luchas, pero ahí está siempre al frente. Y nunca se da por vencido, ¿sí? Nunca se da por vencido. Es más, si ve que otros se desaniman, pues él sabe lo que está pasando y dice, pues yo paso por esas cosas y el otro también puede seguir adelante. Nunca se da por vencido. Y también aborrece toda clase de inmoralidad, ¿sí? No solamente tiene conocimiento, trabaja, sino que defiende la fe y aborrece el pecado, aborrece la inmoralidad, ¿sí? Hago la pregunta, ¿todo está bien con esta persona? ¿Todo está bien? ¿Todo está marchando bien con esta persona? ¿Está bien lo que está viviendo? ¿Esta persona es salva? ¿Sí? Te repito rápidamente. 1. Trabaja agotadoramente. 2. Es defensor de la doctrina. 3. Se mantiene firme a pesar de las luchas. 4. Nunca se da por vencido. 5. Aborrece la inmoralidad. ¿Esa persona es salva? ¿Es cristiana? ¿Todo está bien? ¿Existirá algún peligro en su vida personal? ¿Sí? Tal parece que la descripción que estoy dando, todo marcha de maravilla, todo marcha bien, todo marcha de manera excelente.
Y ya el Señor ya nos ha enseñado de que a pesar de que haya un perfil como que el que te acabo de dar, todavía aún así, el alma de la persona, del ejemplo que te estoy hablando, o de la iglesia entera inclusive, puede estar en un grave peligro, en un grave peligro. ¿Y cuántas personas estarán así hoy? Es más, pudiera ser que nosotros veamos un testimonio, este es cristiano, que sirva, es hermano, pero ni siquiera es hermano. O si lo fue, ha perdido la esencia de la fe. Y es muy peligroso, y que Dios nos ayude a poder verlo, sobre todo los que ministran, que Dios les dé visión, ¿para qué? Para tener mucho cuidado. Cuando una persona es cristiana, acepta que Dios lo moldee. Es como barro en las manos del alfarero. Y si en algún momento le dicen, ¿sabes qué? No puedes servir, ¿por qué? Porque estás empezando, porque eres nuevo, porque no conocemos tu testimonio, pues vamos a ver una conducta de acuerdo a un cristiano. Pero cuando alguien dice, no, ¿cómo es que yo no puedo servir? ¿Cómo es que yo no puedo hacer esto? Si yo he servido antes en otros lados, ¿y por qué él sí sirve y yo no sirvo? Y se va de la iglesia, o no se va, pero muestra conductas negativas, o empieza a murmurar, empieza a chismear. Si algo fue, ya no lo tiene. O simplemente nunca ha sido verdadero cristiano. Este cristianismo confundido, entre comillas, cristianismo, confundir el activismo con la salvación, es de los errores más peligrosos que existen. Y yo no deseo que nadie de los que escuche ese discipulado esté en ello. Y si estás en ello, para eso existe ese discipulado, para que corrijas y seas un auténtico hijo de Dios, una auténtica hija de Dios, y no te estés autoengañando, ¿sí? Es de los errores más peligrosos. ¿Por qué? Porque genera falsas conversiones, falsos cristianos, ¿sí? Genera falsas esperanzas. Y no vayas a hacer como algunos me han dicho, entonces voy a dejar de servir, porque eso es un fruto de su ira, es un fruto de su carne. Cuando alguien se ve reprendido y regañado y no reaccionan con humildad y deciden, voy a corregir lo que estoy haciendo mal, enseguida aflora lo que realmente es verdad, la reprensión, aflora la carne. Pues voy a dejar de hacerlo y ya no voy a hacer esto ni esto. Se le puede corregir por algo, pero ellos agarran todo y desechan todo. ¿Pero por qué? Porque mientras ellos sirvan, se sienten bien, y peligro con esto. Mientras esté sirviendo, me siento bien, y si me sientan, me siento mal. Sí, me siento mal. Cuestionan mi salvación, cuestionan si soy hijo de Dios. ¿Y cómo alguien puede sentirse orgulloso en la carne porque Dios ya me perdonó mi pecado, si cuando realmente vemos la salvación bíblica y genuina, es imposible que digas, yo sí soy salvo, porque ¿quién lo duda, no? ¿Quién pone? Al contrario, debe haber una tremenda humillación de decir, aunque soy salvo, no lo merezco. Aunque soy cristiano, es que tú eres así, pues realmente sí, hasta a lo mejor te quedaste corto, porque yo he sido lo peor y Dios me llamó. ¿Y por qué sirves? Pues por pura bondad de Dios estoy sirviendo, no sirvo porque sé yo mejor que los demás. Entonces vemos dos conductas que reaccionaría una persona salva y una persona carnal. ¿Pero por qué? Porque está confundiendo el activismo con la salvación. Es peligrosísimo, es peligrosísimo. Y tampoco, y si alguien está en Cristo y reacciona negativamente, es porque quizás hayas perdido la salvación, si la tuviste, o de plano nunca la tuviste. Nunca la tuviste. No aceptas corrección, no aceptas reprensión. Y ya estudiamos el cristianismo confundido, esos de que confunden la reprensión, es que les falta amor. Y es un grave error, ¿sí? Es un gravísimo error. Genera falsas conversiones. Si un cristiano verdadero sirve y uno confundido también sirve, los dos sirven, ¿cómo se sabe la diferencia entre uno y otro? Porque tú los ves a los dos, los ves igualitos, ¿sí? Los ves igualitos. ¿Dónde ves que sirven? Los ves en el ámbito de la iglesia, o en la labor social, o en la enseñanza, o lo que sea, ¿sí? Los ves ahí enseñando. ¿Cómo sé cuál es la diferencia? ¿Tiene uno que dejar de servir para ser el verdadero o cómo? Entonces es difícil y muchos se confunden. Es más, hasta hermanos se confunden viéndolos y diciendo, ese sí es hermano, ¿verdad, hermano? Ese ya es hermana, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque lo ven sirviendo o los ven dispuestos.
¿sí? Yo conozco gente muy servicial que puede decir, ¿verdad que él sí es hermano? Y resulta que, pues, que es homosexual, que es lesbiana, o que es violento con la esposa, golpes, maldiciones, vejaciones, maltratos con los hijos. No hay justicia, ni amor, ni compasión, ni rectitud, pero se manifiesta muy servicial y muy entregado. Y es un grave error. O sea, hasta hermanos se confunden por cómo se juzgan las cosas simplemente por lo que están viendo. Repito la pregunta. Si un cristiano verdadero sirve y uno confundido, que confunde el activismo con la salvación, también sirve, ¿cómo se sabe la diferencia entre ambos? Hay un argumento desviado que tiene su propósito, el argumento bíblico, pero pues el que tiene un cristianismo confundido, ya sabemos en toda esta serie de enseñanzas que hemos tenido de cristianismo confundido, ya sabemos que ellos agarran muchos textos, los desvirtúan, los confunden también para su propio extravío, para su propia perdición. ¿Y de qué texto estoy hablando? Estoy hablando de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver que se abra esto. Santiago 2, 17. A ver. Perdón. Dice: aquí está. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, no sirve, es muerta. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el texto está bien, su enseñanza y su escritura tiene un propósito que Santiago, el hermano Santiago, el anciano Santiago quiso para la iglesia. Pero muchos que justifican el revoltijo y la confusión de su mente de que yo soy salvo, hermanos, porque dice la palabra que mis obras demuestran mi fe, ¿sí? Demuestran mi fe. El argumento está mal interpretado porque ellos están tratando de demostrar que mis obras demuestran que soy salvo. Mis obras demuestran que soy salvo. ¿Podrá ser? ¿Podrá ser? Quizás sí. Pero miren, ¿qué es lo que está intentando Santiago mostrar? Definitivamente no pueden haber cristianos que no obren. Todo cristiano verdadero va a obrar, va a servir, va a hacer misericordia, va a ayudar a los pobres, va a ayudar en la iglesia, va a servir desde la limpieza hasta la predicación, donde sea, sobre todo en su contexto inmediato. En el texto que estamos leyendo, ¿sí? Santiago dice, yo te vamos a que tengo obras. Y hay que recordar que cuando estudiamos la Biblia, agarremos primero el contexto inmediato, o sea, los versículos que están arriba, abajo, capítulos antes, capítulos después. En este caso, versículos. ¿A qué se refiere que una fe sin obras es muerta? Pues vamos a leerlo. Ahí siempre el capítulo 2, pero versículo 14 y 16, unos versos antes, dice el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vayan en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Y entonces cuando dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, no sirve. Pero alguno dirá, tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El verso 19 al 24 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? En el contexto inmediato vemos dos cosas. Número uno, versículos antes.
El ejemplo de que llega alguien necesitado, desnudo, y que Dios te bendiga, pero no haces nada. Oye, ¿cómo te puedes llamar cristiano? En esa interpretación inmediata, Santiago está en lo correcto. No puede haber cristianos que diga, hermano, tengo necesidad. Ok, bueno, pues voy a orar por ti. Y tú tienes con qué y no lo haces. ¿Cómo muere el amor de Dios en ti? O sea, no digas que eres cristiano. Es que voy a caminar mucho, no tengo pasaje y tú tienes carro y no lo quieres llevar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo muere el amor de Dios en los hijos, en los que se llaman hijos de Dios, los que se autodenominan hijos de Dios? No puede ser. Ahora, después del contexto vemos que Dios habla de Abraham. No por las obras fue justificado Abraham. O sea, que cuando Abraham fue llamado por Dios, él actuó por fe. Él no dijo, sí creo en Dios, y se quedó en su lugar. Sí creo en Dios, y permaneció estático ahí con su parentela. No, él creyó y él fue movido a actuar. En definitiva, la enseñanza directa de Santiago es que no pueden haber cristianos que no obren. Todo cristiano verdadero es movido a obrar porque cree. La palabra fe, ¿sí?, habla del griego pistis, es una fe, pero no pasiva, es una fe activa, una fe que se mueve, una fe que hace. Entonces aquí tenemos la primera premisa. El que obra debe ser movido por la fe. El que obra debe ser movido por la fe. Y aún así, los que confunden el activismo con la salvación dicen, ven, yo sí tengo fe. Pero ahí empieza su error. ¿Por qué? Porque la base de su fe son sus obras. Y no es así. La base de las obras son la fe, no viceversa. Y aquí vemos el error. Yo creo que creo porque sirvo. Yo creo que soy salvo porque hago esto, porque hago aquello, porque me canso más que los demás, porque defiendo la doctrina, porque me agarro de la palabra, porque yo no me rindo nunca. Y hay gente que vive así dentro de las iglesias. Hay gente que vive así dentro de las iglesias y piensa que es salvo. Y piensa que es salvo. Pero hermano, todavía no comprendo, no alcanzo a ver la diferencia. Bueno, ya tenemos la primera base. La primera base es que las obras existen por la fe. ¿Sí? Por la fe. No la fe existe por las obras. Sigamos avanzando. El error consiste en tener obras y pensar que por las obras producimos fe, lo que estamos diciendo, o demuestra la fe, ¿sí? ¿Cuántos hombres hacen buenas obras y no tienen fe verdadera, salvadora en Jesucristo? Hasta los narcos pueden decir tener fe porque tienen muchas obras, ¿sí? Hasta los sacerdotes católicos, las monjitas, ni qué hablar, las monjitas pueden sí tener fe en Dios, en Cristo, y muchas obras, pero tienen una fe salvadora, una fe auténtica. Y quizás para muchos esto sea una locura o difícil de entender. Y si te es difícil de entender, y si eso te enoja o te molesta, empieza a ver en dónde estás parado. Porque si de veras tú estás en Cristo, tú vas a sentir conmigo, con un amén, y decir, así es. Hacer muchas obras no significa que seas salvo. No significa que seas cristiano. No significa que seas cristiana. ¿Sí? Es una sutil justificación por obras, bañada de cristianismo. Gracias a Jesús, gracias a Dios, gracias, yo quiero. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando no sirves? ¿Qué pasa cuando te enfermas? Es normal que el cristiano quiera servir y se siente triste por no servir, pero no se puede sentir condenado. Y más cuando en su sano juicio entiende de que no puedo servir, no porque quiera, mi corazón está ya para servir, pero mi carne está enferma, débil, estoy en hospital, ya tengo la tercera edad, ya no tengo las mismas fuerzas de antes. Su esperanza no reposa en que está trabajando. Su esperanza reposa en la base de su fe. Porque así como las obras tienen una base, que es la fe, la fe produce las obras y no las obras la fe, también la fe tiene su base, su origen, lo que mueve, lo que empuja a la fe. La fe verdadera empuja a servir, a obrar, pero hay algo detrás de la fe que está empujando
a que exista la fe, ¿sí? Es una sutil justificación por obras, en una aparente contradicción con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 28, referencias rápidas, una contradicción. ¿Por qué? Porque somos salvos por obras o somos salvos por fe. Y aparece una aparente contradicción, porque alguno puede decir, somos salvos por fe y también por obras, porque como yo sirvo, yo me voy al cielo. Y aguas, mucho cuidado. Es normal que un cristiano tenga muchas obras o algunas obras, ¿sí? Recuerdan que la semilla produce 30, 60 o al 100 por uno, ¿sí? Pero nunca es estéril. Pero tampoco confía en lo que hace para ganarse el cielo o para ganar algo de parte de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 28, Romanos capítulo 28, capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice la palabra de Dios: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? ¿En qué reside el error? Hermano, soy salvo. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo. Hay salvación en mi vida. ¿Y no será otra cosa? ¿Sí? ¿No será otra cosa? Soy salvo porque estoy sirviendo. Hago esta pausa de silencio a propósito. Y no quiero que ningún hermano salvo se confunda. En el texto que acabamos de leer, vemos que la fe descansa ¿sobre quién? Sobre las obras. ¿Sobre quién descansa la fe? Sobre lo que tú haces. ¿Sobre quién descansa la fe? Sobre Cristo. Cuando estamos en el Meet o en el Zoom, o el Meet, que es parecido al Zoom, pues yo tengo oportunidad que ustedes me respondan, ¿no? Pero como es una grabación, estoy grabándolo ya tarde y se debe estar reproduciendo hoy sábado 19 después de las 7 de la noche. Usualmente me responden cuando hablamos en vivo y hago esas pausas de silencio. ¿En dónde descansa la fe? El objeto de la fe. ¿Quién es? ¿A dónde apunta la fe? Claramente es la persona de Jesús. Yo estoy completo. Debes de pensar correctamente y bíblicamente. Yo estoy correcto, pleno, satisfecho. No porque sirva, no por lo que haga más. Puedo quedarme sin servicio. Y no porque no quiera servir, me muero de ganas de servir. Pero si me ajusto al orden de la iglesia donde estoy, si me tienen que ver mi testimonio antes, yo me ajusto. ¿Por qué? Y no me siento condenado. ¿Por qué? Porque sé que Jesús murió por mí. Ahí viene toda mi paz y todo mi reposo. Entonces, cuando vemos a alguien así, y me ha tocado, hermano, ¿puedo yo servir en tal cosa? Bueno, nos esperarías unos meses para ver si eres cristiano o para ver tu testimonio. Está bien. Y vemos su conducta. ¿Qué estamos viendo? Un cristiano. Pero si yo veo que le digo esto a alguien y enseguida cambia su semblante, ¿pero por qué? Para esperar tanto. ¿Y por qué? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Ah, claro, porque esa persona le cae bien a usted. Ah, claro, porque usted tiene... Cuando yo veo eso, ¿qué estás viendo? Ah, pues yo ya no hago nada. Ya no hago nada. ¿Qué estás viendo? A alguien que en ese momento no se está comportando como un hermano. A alguien que en ese momento quizás no tenga salvación. O si la tuvo ya olvidó. Porque es lo que es. Porque el carácter de Cristo no se ve en sus personas. Tenemos el ejemplo. ¿Te acuerdas del ejemplo que te di
al principio, alguien que trabajaba agotadoramente la obra de Dios, que es defensor de la doctrina, que se mantiene firme a pesar de las luchas, que nunca se da por vencido y que rechaza la inmoralidad, y pudiera haber había un problema en su vida, pues existe el ejemplo en la Biblia. Y existe el ejemplo, ¿para qué? Para que tengamos precaución. Porque el diablo ha permitido que muchos sean arrastrados al infierno y ha urdido una excelente artimaña para que muchos vayan a la tumba en la enfermedad. Y gracias que he podido servir mucho. Gracias que muchas almas han sido afectadas por mi vida. Gracias que he sido tutor de muchos. Gracias que he influenciado a muchos. Gracias que por mi vida di de comer a muchos. Gracias que por mi vida, hice muchas misiones. Gracias que por mi vida hice muchas despensas. Gracias, Dios. Hasta disfrazamos, ¿no? Es gracias a mí, pero bueno, sé que en la Biblia o en la iglesia sé que es a Dios, pero soy yo. Gracias, Dios, porque yo he servido mucho y me has permitido trabajar en tu viña más que los demás y todo este tipo de cosas. El apóstol Pablo en el capítulo 15 dice: he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Sí? Demostrándonos que el que ama mucho a Cristo sirve mucho, pero no lo hace por obtener egoístamente una ganancia como pago. Me merezco la salvación. No. Ese ejemplo está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 2. Al 3. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Sé que no estás estático, sé que no eres pasivo, sé que no eres pasiva, sé que trabajas mucho, sé que tienes obras. Y bueno, pues qué bueno, gloria a Dios, diríamos. Tu arduo trabajo, no se rinde. Tu paciencia, lucha a pesar de las pruebas. Que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Conoce la doctrina y la defiende. Y los has hallado mentirosos. 3. Y has sufrido, has tenido dificultades, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! Es un hermano ejemplar, una hermana ejemplar, una iglesia ejemplar. ¿Será? Allá en el versículo 6, dice claramente en el 6, pero tienes esto, otro atributo positivo, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Que se supone que los nicolaitas dominaban gente, gobernaban grupos religiosos, y también había inmoralidades, gnosticismo, entre otras cosas que se dicen. Y bueno, pues todo está de maravilla, todo está bien, hermano. Es un hermano, es una hermana, ¿verdad? Ve qué bonito sirve la hermana, qué buen corazón tiene el hermano, qué bonito, quieren servir. Y podríamos estar hablando de un falso convertido o alguien que ya perdió la noción de la salvación. Aquí viene el peligro, y grave peligro. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo está bien, pero ese pero es mortal. Ese pero es como que diga: pero a pesar de todo lo bueno que tú haces, hay algo que no me gusta y no está bien. Y solo el hecho de que Jesús, porque es Jesús el que está hablando, solo el hecho de que Jesús diga ese pero es para espantarnos a todos. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal si todo parecía de maravilla? Estoy sirviendo y estoy bien consagrado, Dios. ¿Sí? ¿Significa que debo consagrarme menos? No. ¿Sí? Si yo estoy entendiendo la salvación, pues que me venga un deseo de mayor consagración, de mayor servicio. Pero si tú estás confundiendo el cristianismo con activismo, a lo mejor sí tendrías que hacer una pausa y concentrarte en lo que realmente importa en tu vida. Si es una iglesia que se cree iglesia porque hace muchas obras, pero se puede ver un fruto malo adentro de la iglesia, deberían hacer una pausa, pararle a las campañas, a los retiros, a las misericordias quizás,
no por mucho tiempo, porque también es el diablo detener las obras y no hacer misericordias, que porque nos estamos examinando espiritualmente, tampoco. Que vayan a lo que van a hacer y háganlo ya. Y ahí vamos a eso. Y busquen a Dios de corazón. Ese pero es mortal, es gravísimo. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. El comentario de Matthew Henry tiene un ejemplo que puede comparar muy bien esto. Sirves, haces de todo, eres el que más trabaja, no te rindes, tienes mucha doctrina, eres el que más sabe en la iglesia, y el más servicial o la más servicial, ¿sí? Pero hay algo raro en tu vida. Quizás algunos cristianos maduros lo perciban. Y si son cobardes, no se atreven a decírselo. Quizás algunos hermanitos o hermanitas más nuevos o con poco escrutinio bíblico, no juzgar, sino escrutinio bíblico, ni se dan cuenta. Simplemente no entienden algunas conductas. No sabemos qué pasa. Pero hay algo deficiente. El que tiene el Espíritu lo puede percibir, lo puede notar. Aquí viene el ejemplo. Supongamos que una mujer le dice a su marido: tú sabes que por ley estoy atada a ti y por eso debo de estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia tu casa, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. ¿Estaría contento ese hombre con semejante esposa? No. Cualquier hombre, al descubrir que el corazón de su esposa pertenece a otro, ¿qué haría? Oye, ¿para qué te tengo aquí a la fuerza? Pues vete. O me voy. Me sirves, me haces de todo, pero no me amas. No me amas. Tanto que no me amas, que yo me doy cuenta que todo lo que haces es solamente para calmar tu conciencia. Has buscado en las obras una forma de calmar tu conciencia atormentada. Tienes una conciencia atormentada. Tienes una conciencia acusada. Estás aquí por puro compromiso. No me amas de veras y te consuelas cargándote de trabajo y pensando que por eso tienes fe. Hace rato hablamos de que no las obras producen fe, sino que la fe produce las obras. Y así como las obras son empujadas por la fe, ¿qué es lo que mueve a la fe entonces? ¿Qué es lo que mueve a la fe? El amor. Coincide claramente con lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, 16, que la fe obra por el amor. ¿Sí? Vamos a leerlo rápidamente. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, los que se circuncidaban para ser mejores cristianos o válidos cristianos, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que importa? La fe que obra por el amor. Dios nos puede ver haciendo 1000 obras, y lo que quiere ver Dios es si detrás de esas obras hay una fe, y si detrás de esa fe hay un profundo y genuino amor por Cristo, amor por el Padre, amor por Dios. Hay un profundo amor por Dios. Y si eso es lo que hay, es lo que importa. Pero si hay obras y no hay amor, no sirve de nada. Escúchenlo bien. Si hay obras y si hay amor, no sirve de nada. No puede haber amor sin obras. Es imposible. ¿Sí? No puede haber amor sin obras. Pero obras sin amor no sirve de nada. No sirve de nada. Porque sí puede haber gente que esté obrando de arriba para abajo, supercargado de compromisos. Y está trabajando y trabajando. Imagínate un esposo que vamos a invertir, en vez de sea la esposa que tenga el corazón con otro, sea el esposo que tiene el corazón
con otro. Ese otro es el trabajo. Habló conmigo un hombre hace unas semanas y me dice, yo lo perdí todo. ¿Por qué? Porque me entregué al trabajo, viajaba, me iba tantos días, 2, 3 meses, regresaba. Y yo le di todo a mi mujer, le di casas, le di regalos, le di todo, le daba ropa, zapatos, mis hijos no me quieren ni ver. Y Dios ministrando mi mente, porque siempre le pido a Dios cada vez que hay consejería, ayúdame Dios, ayúdame, te lo ruego. Y le comentaba, bueno, sí, tú le dices de todo, pero no le dices lo más importante, porque estabas entregado al trabajo, entregaste tu vida y tu corazón al trabajo. Solo hay algo que no le diste a tu esposa, y el Espíritu lo hizo comprender. Hay algo que no le dices a tu esposa y a tus hijos. El Espíritu le hizo comprender. No le di un esposo, y a mis hijos no les di un padre. Solito. Y todo lo que tú compraste, le diste. ¿A quién lo sirvió? Y triste me dice, mi cama la utilizó para otro. Le digo, ¿es culpable tu familia? Porque estaba eso diciéndolo como un reproche, que su familia le pagó mal cuando les dio de todo. Tú te entregaste a tu trabajo para producir dinero, pero tu esposa te veía ausente, tus hijos ausentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí? De un hombre que dejaba semanas y semanas y semanas durante muchos años proveyendo dinero a su familia, obró mucho, trabajó mucho, pero ¿qué consiguió? No consiguió nada, perdió todo. Perdió todo. Tú puedes ser el más consagrado de la iglesia, el más consagrado, el más entregado, la más entregada, cargándote de obras, y esperar el cielo, y al final te va a ser el infierno. ¿Y por qué? Porque Dios no quería tus obras sin tu corazón. Dios quería tu corazón y tus obras. ¿Y qué le estás entregando? ¿Cómo es tu vida? ¿No será que Dios te ve ausente? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? No viene porque está entregado a otras cosas. Está en la obra de Dios, está en el ministerio, está ahí. ¿Y la oración? No, ya no viene la oración. Ya no viene la reunión de oración. Y le preguntas, no, es que estuvo muy trabajado, es que me fui a la cárcel a predicar, hermano. Y está mal predicar en la cárcel, está re bien. Y hasta me puede decir, es que la Biblia dice, porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Hermano, pero hay reunión de oración. Hay reunión de oración como iglesia. Y es muy importante. Es tan importante uno como el otro. Y la oración de iglesia, somos todos teniendo comunión con todos y Cristo con nosotros. No es de mi comunión con Jesús en mi cámara secreta, no. Eso es muy aparte. Lo que también es muy importante y necesario, la unidad. Y si a eso le añades que en la cámara secreta hace tiempo que Jesús se la pasa solo porque no llegas, o te ve que llegas y lees y oras y te vas y Él se queda esperando que le busques. ¿Y qué es lo que podemos ver? ¿Sí? Ya para avanzar. El Señor reconoce todo lo que haces, pero a pesar de todo hay un serio problema. No se puede decir como Pablo, el amor, la fe que obra por el amor. ¿Por qué? Porque ahorita las obras ya no son empujadas por el amor. El amor ya no es el que empuja a la fe ni a las obras. Algo empuja esas obras, pero ya no es el amor. Y no es una verdadera fe. Y recuerden que es amor, fe y obras. Es amor, fe y obras. No obras y demuestro que tengo fe y demuestro que tengo amor. No. La base de nuestras vidas, la base de la iglesia, la base de nuestra fe es que Cristo nos amó en la cruz. ¿Sí? Pero bueno, yo puedo decir que yo siento que lo amo, pero el amor no solamente es un sentimiento. Y el sentimiento, y como seres humanos podemos producir sentimientos, tenemos capacidades, no somos como un perro, una vaca, nosotros podemos
tener sentimientos. Vemos un drama y lloramos, vemos un testimonio y lloramos. Nos cuentan ahí algo alegre y reímos. Vemos a nuestro hijo decir algo chistoso y reímos. Tenemos sentimientos como seres humanos, pero no confundamos los sentimientos humanos con la obra que Dios hace en el corazón por el Espíritu Santo. Entonces, pero esto, hermano, me parece más confuso. ¿Cómo yo sé la diferencia? ¿Sí? No se puede decir como Pablo, la fe obra por el amor. ¿Por qué? Porque el amor ya no empuja las obras. El activismo religioso sin amor vuelve a la persona o a la iglesia o a la persona como una maquinaria fría e inerte. Está funcionando, pero ahí está, no ama. Ya no hay amor. ¿Sí? Y aunque diga yo amo, pero espérate que vayamos a los resultados. ¿Sí? El beneficio es el que mueve las obras. Ya no es el amor, ni es una verdadera fe. El beneficio mueve las obras. Recuerden, tú haces de todo a la iglesia de Efeso, pero tengo un problema contigo, que ya no me amas como al principio. Escuchen, has perdido tu primer amor, significa ya no me amas como al principio. Tú te comportabas al principio de una forma, pero ahora esa forma ya no existe. ¿Sí? Como al principio. Y no solo de doctrinas de cómo adoraba en cierta iglesia, no, sino como el corazón entregado a Dios, humilde y sencillo. ¿Sí? ¿Qué beneficio? El beneficio mueve las obras. Lo que se obtendrá por medio de las obras. El beneficio del autoengaño. El beneficio... El beneficio, aunque ya no soy como al principio, pero trabajo mucho y algo debo de conseguir, algo me debe dar Dios. ¿Sí? El beneficio de separar mi lugar en el cielo, el beneficio de mi dosis de autoengaño, mi beneficio de calmar mi conciencia acusada, el beneficio de sentir paz por lo que hago. Me porté mal, pero si obro, me porto bien, ya se va nivelando eso. Oh, me siento bien. Es que antes, hermano, cuando yo no servía, me sentía re mal, hermano. Pero ahorita que sirvo me siento muy bien, claro. La conciencia te gratifica cuando haces cosas buenas, no te condena. Si haces cosas malas, te condena. Y eso es para que tiene despierta la conciencia. Pero no dejamos que nos gobierne ni nuestra conciencia. La conciencia nos regaló Dios a todo ser humano. Pero al cristiano tiene el Espíritu Santo que lo escudriña y lo examina y le hace ver su camino por dónde está yendo. Yo soy el que trabaja más, yo soy el que sabe más, yo soy el que nunca se rinde, yo soy el que exhorta a los demás a servir, yo soy el que está pendiente de todo. El grave y serio problema es que no hay amor. Y el que tú digas, yo soy el que sostiene estas cosas y por mí se hizo esta en la iglesia y por mí se hizo aquello y fue mi idea hacer esta misión y fue mi idea hacer esta misericordia y yo fui el que promovió esto y yo. Pero no hay amor. Es aberrante, es aberrante, es aberrante, es abominable. Porque si no hay amor, es grosero delante de Dios. ¿Dónde está Cristo allí? No, bueno, sí, Jesús, pero Jesús lo hizo. Yo nada más digo que es lo mismo. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Como que rechina mucho mi silla últimamente, ¿no? Hay que echarle su lubricante ahí. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Todos sabemos qué dice esto. Dice del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no, qué usado por Dios. Arrabasándara, cucaramácara, títere fue, rumba samba mambo. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué ungido por Dios está! Súper ungido, súper ungida. No, pues es el hermano que más, es el hermano ejemplar de la iglesia. Es el hermano especial. Es el hermano súper ungido. Es normal. De por sí Dios lo llena y no puede evitarlo y nos habla en lenguas. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Es molestoso.
Es molestoso. Ese ruido ni siquiera es un canto, una alabanza o lenguas angélicas humanas. No. Ese ruido para Dios es detestable. ¿Por qué? Porque todo lo que no provenga de Cristo o el amor por Cristo es un insulto. Este cristianismo confundido, de confundir el activismo con la salvación, es de las peores groserías que se pueden hacer con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque estás dándole, toma Dios, ofrendas, toma Dios, mira, voy a la cárcel, hago esto, voy al hospital, atiendo a niños pobres, atiendo a gente de la calle, voy a visitar a las viudas, voy a visitar a los huérfanos, voy a predicar en la explanada del parque, voy a hacer estas obras, y me canso y me agoto y todo esto. Para Dios, si no viene de un amor por Cristo, es como tirarle estiércol, excremento, orines. ¿Cómo lo sabemos? Verso 2. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, tengo doctrina, conocimiento, toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. Esto se le llama la preeminencia del amor, más importante. No eres nada. Date cuenta, amigo, amiga, si tú estás haciendo obras y no tienes paz, porque no la encuentres en Cristo y te esfuerzas en trabajar para tener paz, y has hecho las cosas mal, pero piensas que como dijo el de ministerio de World Vision, el presidente perdió toda su familia, pero dijo: Señor, yo entregué mi vida a ti en el servicio, yo entregué mi vida a ti, yo me encargué de tus asuntos, Dios, y tú debiste haberte encargado de mis hijos. Pero no. El padre está para encargarse de sus hijos. La madre está para encargarse de sus hijos. El esposo está para velar por su esposa. Y la esposa está para velar por su marido. No Dios. Dios te lo encarga a ti. Entonces, cuando ves que todo sale mal a tu alrededor, Dios, ¿pero por qué? Hasta hay un sentimiento de reclamo a Dios. Dios, Señor, yo te he servido, ¿y por qué permites que me pase esto? Pues, porque tu mente es de costo-beneficio. Yo me entrego, tú me beneficias. Yo me entrego, tú conviertes a mi familia. Yo me entrego, tú haces la obra en los míos, en mi vida. Me das el cielo, metes a mi esposa al cielo, metes a mis hijos al cielo. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando mucho. ¿Y dónde está la gracia? ¿Y dónde está la soberanía de Dios? ¿Y dónde está la majestad de Dios? ¿Y la voluntad de Dios? ¿Y dónde está? ¿Soy yo queriendo forzar al Dios santo y verdadero a hacer lo que a mí se me plazca? Porque yo me estoy esforzando. Nuestro esfuerzo no es nada. No es nada nuestro esfuerzo. Es imposible que poner a toda la raza humana, con todas sus obras y sus misericordias, a otros millones de personas, y ponerlos en una balanza, no pesan lo que Jesús hizo en un momento en la cruz. No pesan. No, dice, nada soy. Y el 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirven. Todas esas obras, ¿dónde se fueron? A la basura. No sirvieron mis obras, y todos mis años no sirvieron. Por eso te comentaba en un principio que cuando recibimos gente, queremos ver que la gente esté bien salva. Y a veces, si vemos que se desvían al activismo, y ya no hay cosas que indican que están perdiendo su primer amor, que voy a ver más adelante, que indican que están perdiendo su primer amor, a veces es mejor decirles: no, mejor siéntate un rato, siéntate, o conductas. ¿Por qué? Porque lo importante es que recuperen su comunión con Cristo, que no se engañen. No, mientras yo esté sirviendo, Dios está contando. No te engañes. Es como quererte engañar que des tus diezmos mientras estés mal. Oye, ese hermano es el que más diezma. Sí, es el más diezma. Bendito Dios por su vida, por el hermano. Y que diga otro: oye, pero viene a la iglesia con la que viene, no es su esposa, es su amante. Tú déjalo, Dios va a trabajar en su corazón. O sea, lo justifícalo, ¿no? Dios lo va a bendecir a pesar, con tal de que del dinero. Es engañarlo. Es lo mismo. Tú deja que sirva, deja que obre. Total, Dios lo va a salvar. Me ayuda mucho. Pero si está mal. ¿Qué es más importante? No, es que no se puede detener la obra. Dios no te necesita a ti, ni me necesita a mí. La obra de Dios va a continuar con o sin nosotros. ¿Sí?
Es un grave y serio problema, es que ya no hay amor. Y si no hay amor, nada somos. Cuando no hay amor, ese es el problema. Hay mucho activismo. En la iglesia de Efeso había muchas actividades, pero no hay amor por Cristo. Y cuando no hay amor por Dios, se nota. Cuando no hay amor por Dios, se nota. Se nota por la falta de amor, obviamente. ¿Amor a quién? Amor a Dios. Pero eso, ¿quién lo comprueba? ¿Cómo lo ves? Aparece una lucecita ahí, bajando angelitos ahí, de mi corazón a una nube ahí arriba. Se ve ya como que, se ve mi enlace Wi-Fi con Dios ahí, mi conexión con Dios se ve. ¿Se ve? Eso no se puede ver. ¿Sí? No se puede ver con los ojos de la carne. Pero se nota. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, el que dice que ama a Dios y aborrece, ¿a quién? A su hermano. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? ¿Cómo se supone que ama a Dios? Una maquinaria fría que no deja de trabajar muchas veces es cruel y dura. Es dura ¿con quiénes? Con los que le rodean, con los que sirven. Tengo varias referencias rápidas. Todas están en Primera de Juan. Tengo 4 referencias. ¿Por qué Juan lo enfatiza mucho? Porque es como darse a entender, estás mal. Si tienes un problema con alguien, si tú no puedes ver a alguien, estás mal. Pero yo sirvo, no sirve de nada si tienes un problema con alguien y no lo resuelves, y hablas mal de alguien, y estás hablando a espaldas de alguien. Cuando no hay amor, se nota. El que ama como Cristo ama a su enemigo. Y si debes ser llamado a amar a tu enemigo, ¿cómo no vas a amar al de tu casa? ¿Cómo no vas a amar a tu hermano de la iglesia? ¿O a tu hermano de otra congregación? ¿Cómo vas a hablar mal de él? ¿O buscando dejarlo mal con otros? 1 Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. 1 Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuando no hay amor por Dios, se nota. ¿Y dónde se nota? Es que yo no voy a estar en tu casa para ver si oras, pero si seguramente has perdido el primer amor, o ya no oras, o oras de manera mecánica, o oras egoístamente como el fariseo. Te doy gracias porque yo hago esto y aquello, y ay Dios, qué bendecido está la iglesia conmigo. Yo estoy aquí en mi cuarto, oh Padre, te doy gracias porque desde que yo estoy en la iglesia de Mérida, las cosas han cambiado. Por mí se han conseguido cositas, por mí se han hecho esto, por mí lo otro. ¿Cómo crees que Dios te escucharía? Es más, Dios ni te escucharía, Dios ni me escucharía. Eres detestable. Aquí en el mundo, perdón por la palabra, les llamamos sangrones, presumidos, o sea, se hace odioso. Imagínate, y si eres con Dios, como lo hacía el fariseo pues se te escapa y eres así con la iglesia. Sí, es que yo soy el que hace la obra, es que yo soy el que bendice aquí, es que yo soy el que predica, es que fue mi idea. Y te quieres alabar delante de los hombres, pero no es por nada. Pero a mí me dijeron que si no fuera porque yo hice o dije, se vuelve odioso. Y hago así porque es odioso. ¿Sí? Qué peligroso es vivir así. Qué peligroso es vivir así. Dice que está cegado. Y no es nada. Es más, en 1 Corintios 15, 1 Corintios 13, a partir del versículo 4, se ve lo que ya no es el amor. Dice lo que es el amor, pero vamos a invertirlo, porque como ya no hay amor, has perdido tu primer amor. Ya no amas a Dios como antes. Y si no amas a Dios como antes, es imposible no amar a Dios como antes y amar a la gente como antes. No. Cuando no amas a Dios como antes, ya no tienes amor ni por la gente como antes.
ni por lo que haces, ni con quien te relacionas. Es evidente. El verso 4 dice, el amor es sufrido. Cuando ya perdiste el primer amor, ya no sufres, todo te molesta, eres hipersensible, todo te ofende. Aquí están las características cuando has perdido el primer amor. ¿Sí? Puede haber iglesia con muchas actividades, pero dentro de la iglesia no se perdonan. En la iglesia hay las divisiones, en la iglesia hay las murmuraciones, en la iglesia están los dimes y diretes, en la iglesia están las muecas, las miradas, en la iglesia está la frase de que no te juntes con ese hermano porque es pecador, porque es terrible, no te juntes con esa hermana porque no la conoces, no te juntes con él, no, hay encubrimientos. El amor es sufrido, ya no se sufre, ahora hay defensa de mi persona. El amor es benigno, ya no eres benigno. Ya primero, a mí Dios me muestra que esa persona está mal. Es malicia, ya hablamos de esa parte, cristianismo confundido. No confundas la malicia con el discernimiento. Ya no es benigno, todo para mal. El amor no tiene envidia, ya te molesta si alguien prospera en la fe, ya te molesta si alguien le invitan a servir y a ti no, ya te molesta si alguien ocupa tu puesto en la iglesia, ya te molesta si alguien es más bueno con otros que contigo, ya te molesta y te incomoda si reconocen a otros con no. Un verdadero cristiano viene un pensamiento de envidia en el nombre de Jesús. No permitas malos pensamientos en mi mente, ayúdame a amar a mis hermanos, Dios. Y se van. Pero alguien que empieza a abrazar esto, las envidias, empieza a ver envidias en tu vida, envidias en la iglesia. No se envanece. Cuando no hay amor, ¿qué pasa? El amor no se envanece. Pero si te notamos envanecido, si ustedes me notan envanecido, por favor, díganmelo. Pero si yo te noto envanecido, te lo voy a decir. Me ha tocado decirles, hermano, ¿no será que la predicación te ha envanecido? ¿No será que el ministerio la ha envanecido? ¿No será que usted piensa que porque hace está mejor con Dios o es mejor que los demás? ¿Sí? Y a veces se humillan, reconocen, a veces se enojan. Pero cuando no hay amor, ¿se te nota qué? ¿Se te nota qué? Es que, sí, gracias a Dios empezamos a hacer esta obra y yo fui el de la idea. Se te nota el envanecimiento. Sí, a mí pasó un problema. Sí, es que a mí Dios ya me lo había mostrado de que esto iba a suceder. Curiosamente no te muestra el sueño antes, ¿no? Ya cuando pasa el problema dices, sí, yo lo profeticé. No. Se te nota el envanecimiento cuando no hay amor. Antes había amor, quizás lo había, pero ahí no hay amor. El amor no es jactancioso, que es lo mismo, no se envanece sin mirar, no hace nada indebido, ya empieza a murmurar, ya empieza a chismear, ya empieza a hacer cosas malas, cosas escondidas, hablar mal de los demás, empieza a hacer cosas indebidas. Rápidamente, no busques lo suyo, ahora sí buscas lo tuyo, ahora buscas lo que te conviene, ¿sí? A veces hablas una cosa y cuando te confrontan lo niegas, no se irrita, ahorita se nota que te irritas. No es normal, un cristiano puede irritarse, pero si se arrepiente, lo confiesa y pide perdón. Pero tú estás de irritación tras irritación. No busca lo suyo, ahora busca lo tuyo. No guarda rencor, ahora es rencoroso, ahora es rencorosa. No se goza en injusticia. Ahora si consigues que saquen al hermano, que saquen a la hermana, que te reconozcan a ti, ahora sí te gozas de la injusticia. Qué diabólico, qué sutil el diablo se mete en los corazones. Más se goza la verdad. Ahora no te gusta la verdad, no quieres que se descubra la verdad de tu corazón, tratas de taparlo más. Todo lo sufre, ahora ya no lo sufres todo. Todo lo cree, ahora ya no todo lo crees. Todo lo espera, ahora ya no esperas, ahora ya no soportas. El amor nunca deja de ser para ti. El amor hace tiempo que no existe. Hay muchas obras, pero eres una maquinaria muerta, trabajando, funcionando. Donde el que meta la mano, ¡pras!, se la vuelas. ¿Por qué? Porque tú eres el siervo de Dios o la sierva de Dios. Y quizás haya uno nuevo que ame a Dios con todo su corazón y no haga ni el 10% de lo que tú haces, pero lo hace uno lo que le empieza a Dios a usar. Él se va a ir al cielo y tú te vas al infierno si no te arrepientes. Se nota, cuando no hay amor se nota por la falta de amor a Dios y a la gente.
Se nota también porque las cosas que hacías al principio por amor ya no existen. Sí, si volvemos a Corintios, a Apocalipsis, capítulo 2, versículo, pero tengo, el capítulo 2, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dice, en primer lugar, hay que arrepentirse. ¿Sí? Las cosas que se nota también por las cosas que hacías al principio. Cuando dice, has dejado tu primer amor, es que en un principio hacías cosas y ahora has dejado tu primer amor. No es algo que olvidaste, es algo que voluntariamente dejaste de hacer. Si tú pierdes una moneda, pues está difícil encontrarlo porque no te acuerdas, no sabes, lo olvidaste. O se te cayó un billete o un celular, se me quedó en el Uber, se me quedó en la estación de camiones, se me quedó en la casa donde fui a visitar, y empiezas a buscar. Pero lo que tú dejas, tú sabes dónde lo dejas. ¿Dónde dejaste eso que tienes al principio? Tú sabes, ¿sí? Se nota porque has dejado voluntariamente las cosas. Cuando eres llamado a recordar, es que en un principio tenías muy lúcida la mente de dónde estabas parado y por qué vivías. Yo vivo por Cristo, amo a Cristo. Y si eran impacientes conmigo, pues yo voy a ser paciente con todos. ¿Por qué? Porque Cristo era paciente conmigo. Y se vino la tentación a hacer y la ira, ahorita ya no. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Un enemigo, Cristo está en mí. Recuerda, por tanto, o sea, recapacita de dónde has caído. Estabas en una altura en el amor de Cristo, ahora has caído a lo más bajo, como vivir por obras, imaginándote de que eso produce salvación, imaginándote de que eso produce fe, imaginándote que las obras producen amor, y no es así, es al revés. Se nota también por las cosas que has dejado al principio, porque al principio por amor, esas obras ya no existen. Estás saturado, estás cargado, estás agobiado, estás estresado o estresada. Y eso le puede pasar a un pastor. Está de aquí para allá visitando hermanos, haciendo la obra, predicando, discipulando. Pero hay cosas que hacía al principio, cuando era recién convertido y quizás no tenía tantas obras y que nunca debió haber dejado su comunión con Dios, su relación. Ahora sí lee, pero lee para predicar, ya no lee para que Dios le enseñe. Lee por los sermones que va a dar. Lee ahora el discípulo para que cuando le pregunten si leyó, diga que sí leyó. Lee, ¿por qué? Para que diga, yo ya leí toda la Biblia, pero ya no es por amor. Todo lo que se hace no se deja de hacer, pero el amor ya no está. Pero es una máquina muerta que no sirve para nada delante de Dios. ¿Qué ofrenda es esa? El primer mandamiento, ¿cuál es? Ama a Dios con todo tu corazón. Estás saturado, cargado, agobiado, estresado. No hay intimidad con Dios. No hay intimidad con los hermanos, con la iglesia. Antes te emocionabas por buscar cuándo vendré y me presentaré delante de Dios, y buscabas orar día, mañana y tarde, ya no lo haces. Buscabas reunirte con la iglesia y cantar con los hermanos y estar en las oraciones con los hermanos. Ahora te da igual. Es que mi trabajo, es que el ministerio, no puedo. Muy mal. Te empiezas, como ya no amor, como ya hemos visto, te vuelves impaciente, te vuelves taciturno inclusive, perfeccionista, irascible, te trae inestabilidad personal, espiritual, con Dios y entre hermanos. ¿Cómo te arrepientes? Dios te dice en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Ponte a pensar cómo eres al principio. Si tú nunca conociste qué es la salvación, pues empieza a ver qué es la salvación. Empieza a conocer a Cristo. Y te aseguro que cuando veas a Cristo crucificado por ti, lo más que vas a querer tener es amar a la gente. Amar a Dios y amar a la gente. Es lo primerito que vas a querer. Cuando vayas a la calle vas a querer predicar, pero no porque quieras ganarte el cielo o por ser mejor que los demás, sino porque te va a doler saber de sus almas perdidas. Vas a orar, pero no para que todos vean tu oración súper larga y súper espiritualesca. Oh, el hermano que mejor ora, el hermano que más ora, no. Vas a orar de una manera muy sencilla y de una manera muy genuina por la salvación de las almas.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, da un giro de 180 grados, cambia tu manera de pensar. Es volverte a Dios. ¿Y cómo me vuelvo a Dios? ¿Cómo se vuelve el que perdió el primer amor? ¿Cómo se vuelve a Dios? Si un borracho para volverse a Dios tiene que dejar la bebida, si un adicto a las drogas tiene que dejar las drogas, si un lujurioso tiene que dejar de ver pornografía y ser fiel a su esposa, y un homosexual afeminado, ¿cómo se arrepiente? Pues dejar de acostarse con hombres y empezar, y si se comportaba como mujer, ahora comportarse como hombre, ¿sí? Naturalmente, buscar comportarse como él naturalmente. Ahora, ¿cómo se arrepiente uno que ha perdido el primer amor? ¿Cómo veniste a Cristo al principio? En arrepentimiento, en fe. ¿Qué fue lo que te maravilló? El amor de Cristo en la cruz. Pues vuelve allí y no te muevas de allí. Vuelve allí, a los pies de Jesús, confesando tu pecado, confesando tu corazón frío, inerte, muerto, lleno de obras, pero sin Dios y sin fruto eterno. Vuelve ahí confesando, diciendo: Señor, yo creía que era cristiano, pensaba que era salvo, pero Dios, mira mi conducta soberbia para contigo, mira mi conducta para con mis hermanos que ya ni me aguantan, Dios. Y yo pensándome que era cristiano. Vuelve allí. Si el Señor te llama al arrepentimiento es porque quiere darte una oportunidad. Está escrito en el libro de Apocalipsis, como da a entender, antes de que se acabe el tiempo, Dios da oportunidades. Para que veas qué tan bueno es Jesús. No abraces el autoengaño, no abraces la mentira. No abraces la mentira. Vuélvete a Dios, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Arrepiéntete. Arrepiéntete de corazón y busca a Dios. ¿Cuáles podrían ser las primeras obras? Comentario de David Guzik dice lo siguiente: ¿recuerdas cómo solías pasar tiempo con el Señor? ¿Recuerdas cómo solías meditar en su palabra? ¿Eso ya no existe? Vuelve a ello. Vuelve a ello. Es que trato de concentrarme y ya no puedo por el estrés. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que comprar esto, hay que ir a hacer acá, hay que ir a visitar a esta persona. Hazlo todo a un lado. Hazlo todo a un lado y ordena tus prioridades. ¿Recuerdas cómo pasabas tiempo con el Señor? ¿Cómo pasabas tiempo con su palabra? Recuerda cómo solías orar con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo. ¿Recuerdas el gozo que tenías al juntarte con otros cristianos? No eres el cristiano solitario o el llanero solitario. No, yo solo puedo, yo solo estoy. No, tú no eres un cristiano normal si te gusta estar solo. Yo en mi casa adoro con Dios, con mi familia. Tú no eres un cristiano normal. Perdóname que te lo diga, pero estás muy errado, muy errada, muy equivocado. Si hay hermanos donde hay, es que son imperfectos, pues es que esta palabra es para ti. ¿Por qué? Porque no puede ser que a pesar de un mensaje que la Biblia ya nos mostró hace tiempo, no entiendas. Por eso estás como estás. Un cristiano solitario es un síntoma cuando hay hermanos donde estar. Y no me refiero al templo de la vuelta, donde hay hermanos que se revuelcan, o la prosperidad. No. Hay hermanos de sana doctrina, hermanos amando a Cristo. Perdona los defectos de los hermanos. Lee la Biblia de verdad y dice: soportaos los unos a los otros. Lo va a hacer. ¿Dónde va a practicar el amor cristiano si no es entre hermanos? Están muy equivocados, muy equivocadas, pero no lo quieren reconocer porque son soberbios, orgullosos, orgullosas. Y si no quieres hacerme caso, no me hagas caso. A mí yo no soy nada ni nadie, no soy quien para decirte las cosas. No le estás haciendo caso a Cristo, que lo tiene dejado escrito en su palabra. Estás rechazando la palabra, estás rechazando la Biblia, y contra Cristo te levantas y vas a pagar, porque contra Cristo te has levantado. No quieres reconocer que vives un engaño, que tu activismo te hace sentir salvo. No voy, yo no busco a Dios, no busco a los hermanos, no estoy con Dios, pero hago obras. Estás bien engañado.
Haces tu propio templito, tu propia iglesita, pensando que por hacer eso estás bien con Dios, y todos se dan cuenta que tu corazón es deficiente delante de Dios y delante de los hombres. No se puede ver el gozo en tu vida. Si tú fuiste cristiano, arrepiéntete, hermano. Aquí sí te digo, hermano, arrepiéntete, hermano, hermana. Y si tú no eres cristiano porque nunca has vivido esto, el que lo ha vivido lo sabe y le ha de doler haberlo perdido. Y que el Señor toque tu corazón con su Espíritu Santo y te arrepientes para salvación, hermano, hermana. Vuélvete a Dios. Como decías antes, si tú no eres cristiano, arrepiéntete ya y no te creas cristiano lo que no eres. ¿Recuerdas el gozo que tenías con juntarte con otros cristianos? ¿Recuerdas lo emocionado que estabas de contarle a otros acerca de Jesús? ¿O ya no existe este gozo? ¿Cuántos se van a arrepentir y dejarán de estar confundidos y tendrán un cristianismo, una salvación y cristianismo verdaderos? Haz las primeras obras. No acaba el versículo 5 y dice, si no ¿qué? Si no me haces caso, dice Jesús. La Biblia no dice, si no le haces caso al hermano Jorge Polanco, no. Al que no le haces caso es a Jesús. Si no, es para que tengas miedo. Vendré pronto a ti. ¿Quién va a arreglar cuentas contigo? ¿Jorge Polanco? No. Jesús va a venir pronto a ti y no te va a decir, felicidades por todas tus obras. No. Nada ha servido. Es más, hasta ha sido abominación. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Porque ahí sigue. Pero lo va a quitar. Si no te hubieras arrepentido de haber hecho las primeras obras. Si no te hubieras arrepentido. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. ¿Sí? Versículo 7 dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu te dice. Si tienes oídos, úsalos. O, si no quieres usar tus oídos, como se dice popularmente, te has hecho de oídos sordos. Te entra por aquí este mensaje y te va a salir por acá. No a mí cerraste tu corazón, a Dios. Estás confundido y te endureces para permanecer engañado. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si tú vences, Dios te va a dar la vida eterna. ¿En dónde? En su paraíso. ¿Y cómo se salvaron esos hermanos de Efeso? ¿Cómo se salvaron? Se salvaron si le hicieron caso a la obra de Dios. A volverse al primer amor. A obrar, pero no sin amor. Con amor de Dios. En el primer amor. Amar a Dios como al principio siempre. Siempre, siempre, siempre. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dimos un tema el domingo pasado en Quimbilá, hablando de esto, la verdadera Eucaristía. Tú tienes que comer siempre de Cristo, siempre, siempre, y permanecer vivo. Recuerda que el pan en el tabernáculo tenía que ser pan fresco. Siempre se cambiaba, siempre era pan nuevo, pan nuevo, pan nuevo. Y tú tienes que comer de Cristo todos los días. No me estoy refiriendo a una hostia, ni practicar la Santa Cena del Señor todos los días, sino que tener una comunión real con Cristo. ¿Sí? Termino con una triste reflexión que nos haga pensar y recapacitar con tal de tener arrepentimiento genuino si alguien está en esa situación. Regiones antes cristianas hoy son paganas. Norte de África, Medio Oriente, en los primeros siglos. En Inglaterra se puede ver antiguos templos convertidos en salas de baile, de juego. En otros países sirven de museos o de mezquitas. En la actualidad, el crecimiento del cristianismo se da en Asia, en África y América Latina, no en Europa. Qué terrible perspectiva y posibilidades comporta esto de perder el primer amor, perder el primer amor. Tal parece que la iglesia de Éfeso, si se arrepintió por un momento, luego se volvió a apartar. O quizás nunca se arrepintió. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy Éfeso no existe. Está bajo varios metros bajo tierra, son ruinas y son escombros.
Que Dios nos ayude a tener un cristianismo genuino y no un cristianismo confundido. Oramos. Padre bendito eterno, te doy las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Dios. Bendice a todos los que escuchen este mensaje, a todos los que nos acompañan cada viernes, Dios. Y a todos el que lo puede escuchar en el futuro también, Señor. Bendícelos con la verdad para que sean salvos, que puedan comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Que hagan las obras primeras, que se acuerden de cómo era en el principio y que practiquen de corazón lo que hacían. Que no descuiden su comunión contigo ni la comunión con los hermanos. Sobre todo en las comuniones de oración, las reuniones de oración. Todo lo que tenga que ver con comunión contigo, Señor, tiene que ver con amor y oración. Estudio tu palabra, orar en la cámara secreta. Y en la iglesia, lo mismo. Estudiar tu palabra juntos y tener reuniones de oraciones juntos, contigo, por amor, por amor, por amor. Ese amor constante en nuestras vidas, en esa comunión contigo y con los hermanos, se va a reflejar. El amor será sufrido, benigno, todo, Dios. Ayúdanos a vivirlo, a tenerlo. Ayúdanos a no engañarnos. Te lo ruego, te lo suplico, que bendigas a todos los que oyen este mensaje, con tu verdad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Por mi parte es todo. Los hermanos que tienen mi contacto pueden mandarme sus dudas, sus preguntas. Y los que no, pueden mandarme sus sugerencias, sus comentarios, mejor dicho, sus comentarios, sus dudas también en los comentarios de este video. Que Dios les bendiga y les guarde. Que tengan muy buenas noches.